que se llamara Planeta Miranda, pues existe. ¿Lo han descubierto? Sí, 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 existe un planeta. Y además, ¿cómo se enteraron de que había un planeta llamado Miranda? Porque los satélites, o las parabólicas, estas del centro de Maspalomas, las que hay en el Teide, recogieron este sonido. Y entonces dijeron, ¿y esto qué es? Javier Miranda, buenos días. Hola Enrique, muy buenos días. Buenos días. Javier Miranda se va a encargar desde ahora, ya en el estudio o ya por ahí fuera, porque verán que es un caminante empedernido y además tuvo que caminar mucho para escribir un libro fantástico llamado Los litófonos de Tenerife, o de Canarias. De Tenerife. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Y explicarás lo que es el litófono. Bueno, primero vamos a situar a nuestros oyentes. Tú eres etnógrafo, eres un especialista, además de muchas otras cosas que ya me contarás al final de esta sección, si me olvido, me lo recuerdas, que me parece que te vas al Teide el próximo fin de semana y si, en fin, el cable herciano, como decían en la mili, funciona, podemos hablar desde allí. Pero bueno, ya aventuramos algo. Tú eres escritor, has escrito un libro sobre los litófonos en Tenerife y para situarnos, y ahora oiremos algo de esto que nos viene desde el planeta Miranda. ¿Qué es un litófono, no? Bueno, un litófono, como la palabra indica, es una palabra bastante sencilla, ¿no? Litos, fonos, piedras que emiten sonido, piedras que suenan. Probablemente es el instrumento musical más antiguo que conoce la humanidad. O sea, lo primero que tenían nuestros antepasados a mano pues eran los elementos que le daba la naturaleza, las piedras, la madera, ¿no? Sí. Y entonces un tipo de piedra que por su composición, al golpearla, pues emite sonido. Es un tipo de instrumentos que se denominan idiófonos. O sea, quiere decir que producen sonido por sí mismos sin necesidad de cuerdas, ni parches de cuero, ni nada. O sea, como este que vamos a escuchar ahora, como este, por ejemplo. Vaya. ¿Y esta qué corresponde? Bueno, es un litófono precolombino encontrado en el sur de Argentina. Es una escala musical, o sea, es prácticamente como un xilófono, una marimba. Es el antepasado del xilófono. ¿Pero esto lo hizo el hombre actual? Sí, sí, efectivamente. No. Esto es un hallazgo arqueológico. No es hecho. Y además sí, es una escala musical. Sí, Notas musicales. Sí, señor, sí. Y probablemente los de aquí de Canarias también. Lo que pasa es que, claro, están con las exfoliaciones y tal, están descompuestos, pero probablemente también pudo haber habido litófonos con escalas musicales. ¿Y este está datado? ¿Sabes el dato? Es de una tribu que existe, todavía existe, o sea, los mapuches y tal, existen sus descendientes. Sí. Y bueno, curiosamente una etnia que mantenía muchas cosas en común con los habitantes prehispánicos de Canarias, o sea, tenían ciertas costumbres comunes a pesar de estar en el otro lado del charco, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque bueno, ellos lo conservaban, sus descendientes, prácticamente hasta nuestros días. Igual que aquí se conservaba esta costumbre hasta nuestros días y es una cosa muy poco documentada. O sea, este aspecto de nuestra arqueología, o más bien de nuestra etnografía, está muy poco documentada, ¿no? Y era una costumbre bastante importante que se llevaba a cabo determinados días al año que aún están, lo de determinado entre comillas, porque aún están por determinar esos días y tal, no hemos podido, pero vamos, pensamos que sea pues las principales celebraciones, solsticios y demás, donde existía la costumbre de ir a tocar en los litófonos y de hecho hemos recogido nosotros esos testimonios, ¿no? Y por eso nos interesamos en el tema. Qué apasionante, ¿no? Y cosas como esta es la que Javier Miranda nos va a contar a partir de ahora todos los domingos aquí en el radio, en este programa Otra Mirada. Pues vamos a ver con otra mirada esas cosas, ¿no? O sea, para escribir ese libro, Los litófonos de Tenerife, te andaste en la isla prácticamente por completo. Y además, gracias a la transmisión oral, la gente te iba diciendo, por allí se hacía esto, se hacía no sé qué. Estamos hablando de piedras que tienen unas características muy determinadas para sonar como suenan y que fueron usadas como instrumentos musicales, ¿no? Sí, bueno... ¿Y en algunos casos se usa todavía o no? Pues eso ya se perdió. Hasta hace muy poco. O sea, yo recogí testimonios, al menos dos testimonios bastante importantes. Uno en la zona sur de Tenerife, por los altos de Agache, Huimal, Escobonal, donde nos contaba un cabrero hace como unos 20 años, así, el hombre tenía 80 y tantos en aquella época. Don Enrique nos contaba que una gente que trabajaba con su padre tenía una ganadería, y una gente que trabajaba con su padre cuidando el ganado y tal, tenía la costumbre de ciertos días al año ir a tocar en las campanitas, le decían las campanitas, ¿no?
ir a tocar las campanitas que están por los altos de entre Güímar y Fasnia, ¿no? Sí. Y tenían esa costumbre. Y también en la Punta del Hidalgo recogimos otro testimonio de un señor que ya falleció, un folclorista que ya falleció, que bueno, mucha gente lo conocerá, Juan el Gago, le decían, era un cantante o sea, que cantaba muy bien, vamos, era gago, ¿no? Como se dice en Canarias, pero cantaba perfectamente. Sí, que lo estamos cantando sí, y no hay sí. ningún problema. Y el hombre, pues él decía, bueno, incluso por lo visto era analfabeto y no sabía contar y tal, pero contaba en guanche, o sea, hacía sus cuentas en guanche y tal, y la persona que me transmitió a mí, que a su vez recogió de Juan, pues recordaba algunos de aquellos números y tal, hacía sus cuentas en guanche, y él decía que él descendía de los guanches y que sus abuelos ciertos días iban a unas cuevas, las cuevas ciegas que están por detrás de la Punta del Hidalgo, a tocar con las lajas, o sea, a tocar las campanas, las campanitas, los litófonos, ¿no? O sea, es una costumbre que se pudo mantener hasta hace, pues prácticamente, probablemente menos de un siglo. Y Javier, ¿se tocaba con palos, se tocaba con otras piedras? No, probablemente con otras piedras, con otras piedras, sí. Pero tú en tu devenir, en tu circular por las islas, buscando precisamente eso, te has encontrado grabados en litófonos o relacionados con los litófonos, ¿no? Creo haber... Claro, evidentemente, los litófonos están relacionados con otro tipo de yacimientos de los aborígenes, porque, bueno, date cuenta que el folclore no es como la música, el folclore no tiene el sentido lúdico que tiene hoy en día, ¿no? Antiguamente la música tenía un sentido, una utilidad muchísimo más ritual, ¿no? Sí. Entonces, claro, al estar relacionado con esos centros rituales donde ellos celebraban sus ceremonias y tal, pues está asociado a otro tipo de yacimientos como grabados rupestres, como canalillos y cazoletas, que es un tipo de yacimiento que hay, bueno, hay muchísimos en Tenerife y muy interesante, a pesar de los muchos que hay, pues es interesantísimo porque no se ha podido detallar, no se ha podido, bueno, comprender a ciencia cierta cuál era su utilidad, ¿no? Hay muchas versiones que si vertían en algún tipo de líquido y tenía un significado que el líquido pues discurriera por un canalito o por otro y tal, no se sabe, ¿no? Yeah. Pero sí que están relacionados a centros ceremoniales y estos canalitos y cazoletas pues están asociados también a litófonos, grabados rupestres, restos de cerámica y ese. ¿Y el litófono se usaba para ceremonias, simplemente para expresarse de forma musical o para llamados? Para muchas cosas, o sea, para avisarse a largas distancias, como recogimos un testimonio también en el sur de Tenerife de la madre de una compañera periodista, de Blanca Salazar, la madre que nos contaba la abuela, que nos contaba que su abuela le contaba que los famosos litófonos, que hasta hace poco se decía que, bueno, eran los únicos documentados en Tenerife hasta hace poco. Ahora te preguntaré por eso. Pues ella comentaba y tal, que se usaba para dar avisos, por ejemplo, de ataques de piratas y demás, ¿no? Porque se producía un sonido a larga distancia y curiosamente cerca de estos, de los de el Roque de Malpaso en Arona y otros, encontramos otros, que ya, bueno, hay alguna que otra piedra suelta, pero se conserva el topónimo, el lomo de la campana, incluso la calle que llega hacia el sitio, ¿no? La calle que enfila hacia esa montaña se llama Calle de la Campana. O sea, ya. La arqueología oficial, la etnografía oficial, la que está nómina del gobierno, ¿qué dice sobre estas cosas? Bueno, Enrique, o sea, se ha publicado 6 o 7 páginas en algunas revistas especializadas. Bueno, temas, yo no le quito su importancia, desde luego, ¿no? Aparte de Antonio Tejera, de Lothar Siemens, Rosario Álvarez y otros científicos. Lothar Siemens sí tiene, ¿no? Sí. Algunas menciones muy concretas sobre los litófonos. Sí. Entonces, pero bueno, son unas partes en algunas publicaciones o revistas especializadas, ¿no? Pero poco más. O sea, yo creo que el tema, por el volumen que tienen Canarias, o sea, ellos dijeron, apuntaron la pista que luego yo seguí, de que la mayoría de los litófonos, o sea, la mayoría de los topónimos, o sea, nombres de lugares que hacen referencia a campanas, campanarios, campanita, cueva de la campana, y otros que no, porque hay otros que se llama Piedra de Hierro, por ejemplo, pues estaban haciendo referencia al litófono. Entonces yo, siguiendo esa pista, y bueno, pues ya localizando ubicaciones mediante GPS, localizándolas sobre el terreno, mapas antiguos, modernos y tal, pues hay un volumen importante, o sea, más de un centenar de esos topónimos en Canarias y más de una treintena solo en Tenerife. ¿Y conservación? Conservación mal, o sea, los únicos así que hay piedras más o menos que están, bueno, intactas están los del Roque Malpaso, porque son piedras enormes, o sea, del tamaño de un coche, piedras de toneladas, ¿no? Y eso es imposible llevártelo de ahí. Pero, por ejemplo, el de las campanitas de Güímar y tal, sí hay alguna piedra que emite sonido, sobre todo lo que hay son muchas esquirlas,
muchísimas esquirlas, que eso nos está dando una pista de que ahí rompían las piedras para darle un determinado tamaño y una determinada nota. ¿Y qué características tiene que tener una piedra para que suene así, por ejemplo? ¿Este lo reconoces? Sí, ese es inédito, ese es el de Izaña, el lomo del campanario en Izaña, ese lo descubrimos nosotros, es inédito. Y bueno, es una pila de piedras y tal que parece una cosa artificial. Nosotros, o sea, yo no puedo determinar si es artificial o natural, pienso que podría ser por la propia fragmentación de los grandes cambios de temperatura que hay en esa zona, que la piedra se hubiera fragmentado en trozos, pero vamos, parece que está apilada adrede y son unas piedras que, de tipo laminar, que al golpearlas tienen ese sonido cristalino o metálico, ¿no? Estos son los del Roque Malpaso, los que son los más graves. Esto es Izaña. Izaña. Ajá. Eso todo es Izaña, son muy agudos. Claro. Estos son los de Arona. Wow. Las piedras son enormes, de tamaños de 2 metros. ¿Cómo suenan las piedras? Sí, vale. Sorprendente. Qué sorprendente cómo suenan sí. las piedras. Claro, no me extraña que el aborigen llegara allí y bueno, y empezara a decir, claro, es que es la musicalidad, ¿no? Es el sonido, es todo, es una cosa inherente al ser humano. Sí, bueno, incluso nosotros, o sea, para descartar pues falsas pistas, también, o sea, pensamos que bueno, tal vez algún tipo de montaña que por su forma pues podía, no sé, semejar una campana, pues simplemente por la forma, no por el sonido, ¿no? Descartando esa posibilidad, solo encontramos un roque que hay en Anaga, que le dicen roque del campanario, que está ahí en el libro, que la forma del roque parece un campanario de una iglesia, ¿no? Ahí no hay piedras que producen sonido, solo la forma, pero es el único. En el resto hemos encontrado evidencia, si no está el litófono al completo, al menos algunas piedras sueltas que suenan, que producen sonido, ¿no? Ya. Bueno, pues aquí estamos en Planeta Miranda, vamos a repetir. ¿Me hablarás un día de las cuevas que existen para ti, pero que no existen para los oficiales? Me parece que hay cosas muy interesantes. Bueno, cuevas y otras cosas. Cuevas y otras cosas, pero háblame, adelántame que vas a hacer el domingo. Y a ver si tenemos suerte. Ya insisto que transmitir desde ese sitio tan maravilloso y tan alto es complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. El domingo vamos a subir al Teide, un grupo de amigos y familiares. Vamos a subir al Teide caminando por el puro placer de subir andando, ¿no? Y ya que lo hacemos, pues aprovechamos la ocasión para realizar una actividad de radioaficionados, que es una asociación de radioaficionados montañeros que hay en el mundo. Es una asociación inglesa, pero está en todo el mundo. Y vamos a activar el Teide en radio para todo el mundo. Solo se ha hecho una vez. El año pasado, en septiembre, solo se ha hecho esa vez. Lo activas en Radio El Teide para todo el mundo y lo que das que es un indicativo. Teide hablando para el mundo. Sí, no, bueno, mi indicativo de radioaficionado y el indicativo que tiene el Teide dentro de esa plataforma, de esa asociación de radioaficionados montañeros, que es EA8/Tenerife 001, o sea, es una montaña que por su dificultad, dependiendo de la altitud y el grado de dificultad, da una serie de puntuación, ¿no? Y según los puntos que vayan recopilando los cazadores de montaña, ¿no? Que se llama a la gente que se dedica a contactar con los radioaficionados montañeros, pues van acumulando puntos y eso pues son canjeables por diplomas, por menciones honoríficas, ¿no? Sí. Entonces el Teide da la máxima puntuación, da 10 puntos. Por la dificultad, el requisito es subir andando y no utilizar ningún medio, es todo muy ecológico, o sea, no utilizar ningún medio de locomoción para subir, ni de red eléctrica, ni de motores, ni nada para alimentar los equipos, todo muy ecológico, ¿no? ¿Y qué te llevas ahí? ¿Qué te vas a llevar? Pues vamos a llevar un equipo, bueno, esto se puede hacer gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la radio, porque antiguamente esto era impensable, o sea, subir andando tú con una mochila con un equipo de 40 kilos era impensable, ¿no? Eso solo te obligan en la mili. Sí, pero allá sí, los PRC aquellos famosos, yo era radiooperador militar. Yo cargué alguno. Pues ya veo que conoces el tema. Pues entonces ahora, claro, hay unos equipos mucho más pequeños, unos equipos de 2-3 kilos, ¿no? Pues que se pueden alimentar con baterías menos voluminosas, con paneles solares, pues acopladores de antena más pequeños. De antena usas pues un simple hilo amarrado a un bastón o lo que sea, ¿no? Lo acoplas con el acoplador y tal, y son equipitos que a lo mejor en total te puede pesar a lo mejor 3, 4, 5 kilos como mucho. Bueno, es agradecer para la mochila. Oye, Javier Miranda, gracias, bienvenido a tu planeta Miranda, con cosas tan impresionantes como esta. Ponme un poquito más de litófono, Quique, ponme un poquito más de litófono porque me parece que este es un documento que poco
cosa he escuchado. Se lee porque tienes un libro, que se puede conseguir todavía el libro, si no, Sí, que sí. me llamen y yo automáticamente le pongo en contacto contigo, porque el libro es delicioso. Yo lo he leído este verano. Sí, bueno. Me ha fascinado, he descubierto cosas que no tenía ni la más remota idea, como pueden imaginar. Sí, bueno, a falta de, se puede completar, ¿no? A falta de otra edición, que hay más, desde luego, ¿no? Yo hice un porcentaje de los litófonos que hay aquí, hay muchos más. Claro, O sea, la hay próxima muchísimos edición, más. la próxima edición tiene que ir con un CD, o si no lo cuelgas Sí, en sí. internet y que No, no, y un estudio musical, o sea, eso adolece de que vaya ahí una persona entendido en música y determine que tales piedras pues emite tal nota, determine que eso sea una escala musical que se pueda producir, como en el caso de Argentina, pues música, ¿no? Javier, gracias. Gracias a ti, Esto es Enrique. un documento fantástico y sin duda alguna es un documento de radio. Desde luego. Pues nada, encantado de compartir este ratito contigo, después de tanto tiempo que nos hemos reencontrado y con todos los amigos de la radio. Y nada, aquí estaremos todos los Y te domingos, envidio por tener esos conocimientos, por tener esa inquietud y porque vas a subir al Teide el domingo, que es una cosa que yo hago religiosamente, pero ya ves dónde estoy ahora. Bueno, todos los canarios, eso debería ser como la peregrinación a la Meca. Un abrazo. Venga, un abrazo, saludos.